Día 13 de octubre, San Eduardo Rey, rey de Inglaterra, 1004 a 1066. 2 siglos de paz disfrutó Inglaterra con los reyes de raza anglosajona que iban sucediéndose en el trono, cuando, con ocasión de la fiesta de San Bricio, Etelredo II, previniendo la invasión de los daneses, invitó a gran número de ellos a opíparos festines con el propósito de degollarlos durante la fiesta, como así lo hizo. Suenón I, rey de Dinamarca, vengó tal felonía conquistando a Inglaterra. Murió poco después y se apoderó Etelredo del cetro y de la corona. A su muerte, Edmundo II, hijo mayor, que heredó el trono de Inglaterra, opuso una resistencia tenaz a las invasiones del rey danés y lo venció por 2 veces. A no mediar la traición del pérfido Edrico, duque de Mercia, hubiera resistido. Tuvo sin embargo que ceder al fin ante su rival, el cual le asesinó un mes más tarde en el 1016. Mientras sucedían estos desórdenes, la reina Emma, esposa segunda de Etelredo, se había retirado al lado de su hermano Ricardo II, duque de Normandía, con sus 2 hijos, Eduardo, nacido en Islip, cerca de Oxford, y que mereció el honor de los altares, y Alfredo, su hermano menor. Eduardo permaneció en el destierro 35 años y en todo tiempo fue modelo perfecto de vida cristiana. Carecemos de documentos acerca de este largo período. Dotado de carácter bondadoso, amigo de la soledad y del estudio, se le veía largas horas en las iglesias, asistiendo con devoción a los divinos oficios y conversando con las personas consagradas a Dios. Inglaterra, entretanto, oprimida bajo el yugo danés, suplicaba al cielo que le devolviese la paz y con ella a su legítimo caudillo. Un santo obispo especialmente suplicaba al Señor, con lágrimas en los ojos, que retirara su mano vengadora y mirara benigno aquel reino doblemente desgraciado. Se encontraba un día agotado por el cansancio y las continuas oraciones y se quedó dormido. Vio en sueños al apóstol San Pedro y postrado a sus plantas a Eduardo, vestido con un manto real y radiante de alegría. El príncipe de los apóstoles, después de consagrarle rey, le daba sabias instrucciones y delicados consejos. Entre otras cosas, le recomendaba permanecer casto para merecer el apoyo y la ayuda del cielo. Animado el obispo con esta visión, rogó al apóstol que le explicara el significado de la misma, y San Pedro, con singular y paternal dulzura, le dijo: «Los reinos son de Dios, Él los da a quien gusta, transforma los imperios y permite a veces que triunfe el impío. Inglaterra ha ofendido gravemente al Señor y por eso la entrega a sus enemigos. Sin embargo, el castigo aplacará su justicia. Dios se ha escogido un hombre según su corazón, será rey por mi favor. Será amado de Dios, agradable a los hombres, terrible a sus enemigos, afable con sus súbditos, muy útil a la iglesia y acabará santamente su vida». El santo obispo esperó confiado la hora del Señor. Los acontecimientos parecían oponerse a la realización de tan bellas esperanzas. Seguían los daneses agotando las fuentes de producción y riquezas, devastaban iglesias y conventos y no respetaban haciendas ni personas. Más que seres humanos, parecían monstruos vomitados por el Averno. Por instigación de Godwin fue asesinado Alfredo, hermano de Eduardo, que invitado por los ingleses logró volver a su tierra natal para hallar en ella la muerte. Por doquier cundía la consternación.
el reino de los ingleses parecía hundirse para siempre, ahogado en el crimen. En vista de tamaños males, el alma del príncipe se anegaba en la mayor tristeza y bajo el peso de tanto dolor, se había dirigido suplicante al cielo. «Señor, atiende a mis lágrimas», se exclamaba. «Ten piedad de Inglaterra, líbrala de sus enemigos que son también los tuyos. Aún tienen las manos tintas en la sangre de mis hermanos y desean atentar contra mi persona. Si te place mi vida, Señor, te la ofrezco gustoso por la salvación de todos, y si tienes a bien devolverme el reino de mis mayores, desde ahora los consagro. Tomo a San Pedro por patrono especial. Te ofrezco el voto de castidad que hago desde este momento, y el ir a Roma a postrarme ante la tumba de tus bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo». Restauración de 1042. No faltaban en Inglaterra almas fervorosas que ardían en deseos de ver a Eduardo en el trono de sus mayores. Tan fausto día no se hizo esperar. Veamos en qué circunstancias se realizó. Cierto pastor de las selvas de Warwick, Godwin, había ganado el favor de Canuto el Grande por haber salvado la vida a un jefe danés. Este se había perdido en el interior de las montañas después de una victoria de Edmundo, Cota de Hierro. El pastor se convirtió con el tiempo en aguerrido soldado, por lo que obtuvo el título de conde y el gobierno de una provincia. Su ambición desde entonces no conoció límites. El asesinato y la felonía fueron los medios empleados para lograr sus propósitos. Había apuñalado a Edmundo II y al adolescente Alfredo, rebelado contra aquellos a quienes en otros tiempos había adulado, ayudado por su hijo Haroldo, soliviantó al pueblo a la muerte de Canuto III y pretendió apoderarse de la isla. Parecía brillar ante sus ojos la corona de Inglaterra. Un paso más y podía considerarse rey, pero su antigua condición le impedía llegar a tal dignidad. Por otra parte, los ingleses contemplaban consternados a su legítimo monarca en el destierro y suspiraban por su regreso. El intrigante, si no podía obtener la corona, podría al menos considerarse suegro del rey. Efectivamente, tenía Godwin una hija, Ededita, cuya piedad, afabilidad y modestia contrastaban con las bárbaras costumbres y la feroz crueldad del padre. Eduardo se casará con Ededita y ésta le abrirá las puertas del reino. El matrimonio se concertó solemnemente y se llevó a cabo en la iglesia de Winchester en 1042. Los dos esposos, de común acuerdo, se comprometieron a guardar el voto de castidad. Eduardo fue coronado el día de Pascua, el 3 de abril de 1043. La tiranía danesa había terminado. En el trono, castigo de un traidor. Apenas sentado en el trono, Eduardo III se aplicó a desarrollar en su alma las virtudes propias de un príncipe cristiano. Se propuso, de un modo particular, que la paz y la prosperidad reinaran entre sus súbditos, y aunque por inclinación no era guerrero ni político, la prudencia y la fuerza evangélica le bastaron para hacerse temer de sus enemigos. Se impuso a los escoceses y rebeldes que se levantaron en armas, y fue tan respetado como temido por todos. El cielo le ayudó visiblemente en muchas circunstancias. En efecto, arrojados los daneses de la isla, no había perdido, sin embargo, la esperanza de volver a dominarla. Su rey reunió un poderoso ejército y simuló un ataque contra Eduardo, pero al embarcarse, al pasar del esquife a su barco, cayó al mar y se ahogó. San Eduardo, que estaba oyendo misa,
pues era el día de Pentecostés, tuvo revelación de este acontecimiento y de la protección que Dios dispensaba a su reino. Sus cortesanos maravillados le preguntaron la causa de su alegría, y él les refirió con sencillez lo que había visto. Los hechos vinieron a confirmarlo plenamente. El ambicioso Godwin pretendía influir y hasta dominar al príncipe, pues si Eduardo disfrutaba el título, quería Godwin ejercer la autoridad. Trató de levantar en armas al pueblo inglés, pero la virtud de Eduardo se le había adelantado conquistando todos los corazones. Se vio, por lo tanto, el conde obligado a huir del país al frente de los rebeldes. Gracias a la mediación de la reina, obtuvieron el perdón de Eduardo. Sin embargo, no podían permanecer impunes tantos crímenes. Dios se encargó de vengar a los inocentes. El día de Pascua del año 1053, pocos meses después de haber obtenido el perdón del rey, se hallaba Godwin entre los comensales de un banquete real. El paje que servía la copa al rey dio un paso en falso y habría caído seguramente con el aguamanil si no se hubiera apoyado fuertemente en el otro pie. «Es el hermano que ha acudido en ayuda de su hermano», exclamó Godwin riendo. Al oír estas palabras, dijo el rey con rostro severo: «Sin duda el hermano necesita del hermano, y ojalá viviese aún el mío, que bien me ayudaría». Por las palabras del rey se traslucía fácilmente la alusión al asesinato de Alfredo, pues siempre había aparentado ignorar Eduardo quién había sido su autor. El conde se dio por aludido y con el fin de evitar toda sospecha añadió: «Permita el cielo, oh príncipe, que no pueda tragar este trozo de pan, si he tenido arte ni parte en la muerte de vuestro hermano». El conde se llevó el trozo de pan a la boca, pero no pudo tragarlo y murió asfixiado sin que pudieran auxiliarle. Con este castigo del cielo, el rey Eduardo quedó libre de un enemigo doméstico, más temible que los de fuera, y consagró todos sus esfuerzos a procurar a su pueblo la felicidad y dicha completa. Eduardo suprimió un impuesto llamado el danegeld, tasa de los daneses, que había sido establecido hacia fines del siglo X para alejar a fuerza de dinero a los piratas daneses o para pagar a las tropas que habían de contener y evitar las invasiones y que había pasado a aumentar las rentas reales. Recopiló las mejores leyes promulgadas por sus predecesores, particularmente las que eran más favorables al orden y bien común de los súbditos, de donde tomaron el nombre de leyes comunes, y las promulgó de nuevo. Dichas leyes han formado la base de la Constitución inglesa. Conmutación de un voto. Restablecida y asegurada la paz en Inglaterra, Eduardo se propuso cumplir el voto que en otro tiempo formulara de ir a Roma a venerar las reliquias del príncipe de los apóstoles, su patrono predilecto. Previamente reunió el Consejo Palatino junto con los prelados del reino y les manifestó su resolución. «Prometí ir a Roma y quiero cumplir mi palabra», les dijo. Ante semejante anuncio se asustaron los presentes y uno de ellos exclamó: «Príncipe, en modo alguno debéis realizar vuestro propósito. Tras largos sufrimientos, Inglaterra empieza a respirar bajo vuestra muy amada autoridad. Alejaros sería abrir las puertas a los desmanes de los daneses y a las discordias y rencillas de toda clase». Suplicaron pues al rey que no los abandonase. Impresionado ante su insistencia, resolvió Eduardo someterse a la decisión del Papa San León IX. Los diputados encargados de esta negociación llegaron a Roma al celebrarse el concilio del año 1051. El Papa los recibió en audiencia solemne y les entregó una carta para el rey por la que le condonaba el voto,
le ordenaba que emplease el dinero del viaje en limosnas o en restaurar algún monasterio consagrado al apóstol Pedro. Fue en abril de 1051. Gozoso de saber por el oráculo más autorizado a qué debía consagrar su actividad, siguió Eduardo paso a paso las prescripciones del Papa. El príncipe de los apóstoles le señaló el lugar en que más le agradaría ver el monasterio, que era el mismo en que el rey Severto había erigido un santuario. Este santuario también estaba en honor de San Pedro y que había sido célebre en otro tiempo por los muchos y extraordinarios milagros en él realizados. Eduardo erigió pues allí, en Westminster, una grandiosa basílica con un monasterio de benedictinos, ampliando el que ya existía anteriormente, y la enriqueció con rentas magníficas y numerosos privilegios. El don de milagros. La caridad que llenaba su alma le hacía fácil el cumplir la orden del Papa. En cierta ocasión, sorprendió el rey a un cortesano hurtando dinero de los cofres reales y nada le dijo. Le vio por segunda vez y también disimuló. Creyendo que nadie advertía el robo, acudió por tercera vez el ladrón a las arcas del rey, quien le dijo entonces: «Cuidad que no os vean». Contristado el tesorero, al advertir el desfalco, acudió quejoso al príncipe, y éste, como ignorando el caso, se contentó con decir: «¿Por qué os apenáis? Sin duda el que lo toma tenía más necesidad del dinero que nosotros». Otro día un peregrino pedía limosna en nombre de San Juan Evangelista. Como después de San Pedro, San Juan era para el rey Eduardo su patrón predilecto, nada sabía rechazar a quien se lo pedía en nombre del discípulo amado. Pero hallábase ausente el limosnero del rey, y temiendo no poderle atender con presteza, se quitó del dedo un precioso anillo y se lo dio. Casos semejantes se repitieron multitud de veces durante la vida del santo. En su inagotable caridad abundaban los recursos para favorecer a cuantos necesitaban de su ayuda. El Señor desde lo alto del cielo contemplaba complacido las virtudes de su siervo y manifestó cuán agradables le eran, mostrando a los hombres la santidad del príncipe. Un irlandés lisiado y contrahecho se hizo llevar cierto día a palacio y dijo al rey que, habiendo pedido ya 6 veces su curación a San Pedro, después de visitar su iglesia, el gran apóstol le había respondido que quería tener por compañero del milagro al rey Eduardo, su amigo. Por consiguiente, deseaba que le llevase desde el palacio real a la iglesia. El rey cargó con el pobre y en hombros lo llevó con gran humildad y alegría, en medio de las risas y burlas no bien reprimidas de muchos. Una vez en la iglesia, ofreció el enfermo al bienaventurado apóstol Pedro y al instante quedó sano. Hacia la muerte. Una vida tan santa pronto iba a lograr la corona. A 2 ingleses que hacían la peregrinación a los santos lugares y que se habían extraviado por caminos desconocidos, se les apareció un anciano venerable y los condujo a la ciudad. Al día siguiente, agradecidos al desconocido, quisieron oír sus recomendaciones y el anciano se las manifestó diciéndoles: «Ánimo, amigos míos, seguid con valentía y constancia el camino, volveréis a Inglaterra sanos y salvos, yo os ayudaré y seré vuestro guía. Soy Juan Evangelista, apóstol de Jesucristo, amo con predilección al Rey vuestro Señor, y sabed que el motivo del afecto que le tengo es su excelente castidad. Entregadle este anillo, que es el mismo que el rey me dio en limosna en cierta ocasión en que le pedía ayuda yendo en hábito de peregrino. Decidle también de mi parte que se acerca el tiempo en que debe salir de este mundo,
Dentro de 6 meses le visitaré y le llevaré conmigo en pos del Cordero sin mancilla. A estas palabras el anciano desapareció. Los peregrinos cumplieron su encargo a su vuelta de Tierra Santa y como prueba de la verdad del hecho, le entregaron al rey el anillo que habían recibido del santo apóstol. Advertido por el oráculo divino de su muerte cercana, Eduardo se preocupó de dejar el trono de Inglaterra en manos de quien garantizara la paz, tan difícilmente restablecida. Haroldo, hijo de Godwin, pretendía sucederle, pero habiendo observado Eduardo que en él se transparentaban los instintos feroces de su padre, procuró alejarle de la sucesión. Habiendo consultado confidencialmente con Roberto, arzobispo de Canterbury, acerca del duque Guillermo, decidió declarar a éste por legítimo heredero. Últimos momentos. Nada quedaba a Eduardo sino prepararse a morir bien. Notaba cómo las fuerzas le iban faltando y la misma tarde de Navidad del año 1065, un acceso de fiebre le señaló el fin de sus días. San Juan Evangelista, conforme le había anunciado, se le apareció, prometiéndole además que en breve vendría a buscarle. A los 25 años de obras, la abadía de Westminster se concluía y se trataba de proceder a la dedicación y ordenar en ella el culto. A pesar de su quebrantada salud, el rey quiso presidir la ceremonia y asistió hasta el fin. A la vuelta cayó sin sentido y permaneció en este estado 2 días consecutivos. Pudo confirmarse después que fue un éxtasis durante el cual Dios le reveló los futuros males de Inglaterra. A la vista de la reina, que anegada en lágrimas yacía al pie de la cama, exclamó: «No llores, hermana mía, dejo la tierra, lugar de muerte, para ir al cielo». Después, dirigiéndose a los nobles y oficiales que rodeaban el lecho donde agonizaba, les dijo: «Virgen, recibí de manos de mi Señor Jesús a Edegdita, mi esposa, y virgen se la devuelvo. En vuestras manos la dejo y la encomiendo a vuestro respeto y cuidado». Las últimas palabras del rey revelaron a la concurrencia todo el secreto de su vida angelical y perfecta, pues sin duda alguna fue para Eduardo la aureola más brillante y la manifestación de la heroicidad de sus virtudes. El príncipe señaló la hora de su muerte y ordenó que se previniese su pueblo para empezar las oraciones por el eterno descanso de su alma. Desde este momento enmudeció entre los hombres para hablar solamente con los ángeles, y lleno de días y de buenas obras, pasó a gozar del Señor el 5 de enero de 1066, habiendo reinado 23 años. Culto y reliquias de San Eduardo. Guillermo el Conquistador, que subió al trono de Inglaterra en el año 1066, labró un magnífico sepulcro donde fue encerrado el cuerpo del santo. En 1102, descubierta por el obispo de Rochester la caja de oro y plata que lo contenía, se halló incorrupto y flexible y perfectamente conservados sus vestidos. Dios nuestro Señor quería así testimoniar la virtud del santo monarca, la cual hizo de él un dechado de reyes y un perfecto ejemplo para todos los cristianos. Alejandro III canonizó a Eduardo el 7 de febrero de 1161. Su fiesta se fijó el 5 de enero. En 1163, el 13 de octubre, Santo Tomás Becket, arzobispo de Canterbury, verificó la traslación solemne a la cual asistió el rey Enrique II, acompañado de 14 obispos, 5 abades y la nobleza toda de Inglaterra. Este príncipe fue uno de los portadores del precioso depósito por el claustro de la abadía de Westminster. Desde entonces, la fiesta nacional del santo se celebra el día de la traslación de sus reliquias,
el Concilio Nacional de Oxford ordenó en 1122 que fuera de obligación en Inglaterra, y desde el glorioso reinado de Inocencio IX fue de rito semidoble en la Iglesia Universal, 6 de abril de 1680. En atención a la memoria del santo, los reyes de Inglaterra recibían en el día de su elevación al trono la misma corona del rey Eduardo. Posteriormente se cambió, pero la actual conserva el nombre del santo. San Eduardo Confesor es uno de los patrones de Inglaterra y de la diócesis de Westminster. Se le invoca contra la escrofulosis y tumores blancos.